bienvenidos a miércoles de serie. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al contenido de la sesión del día de hoy, porque también el día de hoy nos toca mandamientos por partida doble, ¿sale? Nos toca ver el mandamiento siguiente. ¿Cuál será? ¿Cómo vamos con...? Ok, muy bien, dijeron por ahí el 5, y entonces nos toca el mandamiento 5 y 6. Muy bien, bueno, vamos a ver cuáles son esos mandamientos, ¿te parece? Número 5, dilo fuerte: honra a tu padre y a tu madre. Y número 6, no cometas asesinato, ¿sale? Bueno, vamos a leer el texto bíblico y vamos a... Si tienes tu Biblia, ya sabes dónde abrirla. Éxodo capítulo 20, vamos a ver el verso 12 y el versículo 13. Versículo 12 de Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y llena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Voy a volverlo a leer: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Versículo siguiente dice: no cometas asesinato. Bueno, vamos a orar con tus ojos cerrados. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos entrar en tu palabra, en tu verdad. Gracias porque todos los mandamientos son importantes y porque hoy empezamos a ver nuestra relación hacia nuestro prójimo. Gracias porque todo lo que proviene de ti será ejecutado en nuestras relaciones, en cómo lo llevamos a cabo. Y te pedimos en esta sesión que nos ayudes a seguir entendiendo, que nos ayudes a comprender en dónde probablemente estamos quitando tu verdad de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a nunca poner cuestiones negociables para erradicar estos mandamientos en cada uno de nosotros. Es nuestra firme convicción y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Bueno, el día de hoy empezamos ya la línea horizontal. ¿Te acuerdas que habíamos visto que los primeros 4 mandamientos nos hablan de la relación vertical, es decir, nosotros hacia con Dios? Los siguientes 6, hoy vamos a empezar como viste el texto bíblico, ya empieza a darse la orientación hacia nuestro prójimo. Y es bien interesante que el 5.º mandamiento inicia con donde surge lo que veíamos este domingo, ¿verdad? ¿Cuándo tuvimos la oportunidad de estar este domingo? Celebrábamos ¿qué? La familia. Y antes de cualquier otra instancia, es decir, antes de una nación, antes de ser parte de un gobierno, necesitamos referenciar la autoridad desde el seno del hogar, que es la paternidad. Por eso es bien interesante que vamos a iniciar el día de hoy con estos 2 mandamientos. Bueno, yo le llamo a estos 2 mandamientos la autoridad y vida. Hay una relación entre estos 2 mandamientos, porque uno es la honra a la autoridad establecida. Aquí lo tienes, ¿sí? La honra a la autoridad establecida. Ahorita vamos a ver qué significa eso de honrar. La honra a lo que Dios puso en nuestras vidas, sin el ánimo de tocar fibras sensibles, a lo mejor para algunos. Levanta tu mano si tienes la gracia y la bendición al día de hoy de que tus padres estén con vida. Wow, gracias. Bueno, la autoridad establecida. Y el siguiente mandamiento tiene que ver con el respeto absoluto por la vida humana, ¿sí? 2 mandamientos otra vez que están vinculados. Y alguien dijo por ahí: donde se pierde la honra y donde se desprecia la vida, se encuentra una sociedad que se desintegra. Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Donde se pierde la vida, donde se pierde la honra y se desprecia la vida, se encuentra una sociedad que se desintegra. Entonces, el primer mandamiento de esta intención, que tiene que ver con la autoridad establecida, también funciona un puente entre la adoración a Dios y la convivencia humana.
¿Por qué? Porque la familia es la primera institución creada por Dios. Lo veíamos el día domingo. Otra vez, antes del gobierno, antes de nación, antes incluso de la iglesia, ¿cuántos saben que tenemos una autoridad? ¿Sí? Hay algo que de alguna u otra forma tú y yo coincidimos. Somos hijos. Aunque tus padres tal vez ya no vivan, eso no quiere decir que no dejas de ser ¿qué? Hijo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a partir de esta verdad, ¿ok? Vamos a empezar a hablar un poquito del quinto mandamiento, ¿sale? El quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y quiero empezar a hacer una cita, un comentario de algo que me pareció bastante interesante, y es que lo escriben desde algo que empezaron a estudiar. Y fíjate que este comentario viene precedido de un análisis que se hicieron a diferentes personas que tenían, digamos, un pequeño detalle. El detalle era, tenían un problema con la autoridad. ¿Algunos de ustedes han escuchado a alguna persona que tiene problemas con la autoridad? Que tiene, o sea, que en un trabajo tiene problemas con la autoridad. Va a un otro lado, ¿verdad? Aún en la vía pública, y tiene problemas con la autoridad. Bueno, algo así era este análisis. Pero fíjate algo interesante que aquí se describe. Y es que dice que 9 de cada 10 personas que estudiaron y analizaron con este comportamiento de tener problemas con la autoridad, es decir, la figura de la autoridad, había una raíz. Otra vez, es que 9 de 10 habían tenido una infancia o un asunto, digamos, de raíz con alguno de sus padres. Es decir, hubo una paternidad ausente, hubo un abandono de alguno de los miembros de la paternidad, hubo unos padres autoritarios, hubo unos padres violentos, hubo unos padres que de alguna u otra forma, pues, permíteme decirlo así, no hicieron tan correctamente o ejercieron a cabo su paternidad. ¿A poco no es interesante? ¿Te das cuenta del efecto que puede causar el hecho de una mala referencia en cuanto a nuestra paternidad? Pero aquí el punto no es, voy a así decirlo, lo que viene como resultado. Vamos a centrarnos en lo que es el mandamiento, porque el Señor Dios les dice: honra a tu padre y a tu madre. Y yo me puse a analizar por qué podemos empezar en la línea vertical iniciando con este mandamiento. Es decir, ya que vimos los primeros 4, ¿por qué es necesariamente correcto empezar a hablar la línea vertical? La línea ya sería ¿qué? Horizontal, ¿cierto? Con el hogar o con los padres. Y bueno, aquí coloqué algo. Si no aprendemos a honrar en primer lugar a quienes nos dieron la vida, ¿estás de acuerdo? ¿Que nuestros padres nos dieron la vida o no? Y estuvieron con nosotros desde que llegamos a este mundo, será difícil que aprendamos a respetar y a honrar a otros. ¿Cuántos están de acuerdo con mi comentario? Va de nuevo, ¿vale? Si no aprendemos a obedecer o a honrar en primer lugar a quienes nos dieron la vida y estuvieron con nosotros desde que llegamos a este mundo, será difícil que aprendamos a respetar y a honrar a otros. ¿Sí?
Y esto que comento, pues precisamente viene precedido de este reportaje o comentario que consulté acerca de estas personas que te platico, que no están cumpliendo con este precepto fundamental. Y yo me llevo a decirlo así, por eso el gran índice de dificultades que hoy yo percibo en la sociedad, mucho de ello, de verdad, tendrá que ver con algún punto que tendremos que lidiar con autoridad en nuestra vida, ¿cierto o no? O sea, analízalo, en qué momento tú vas a tener contacto con algún tipo de autoridad, y yo creo que a diario, ¿cierto o no? Yo creo que a diario vamos a tener que trabajar alrededor de la figura de autoridad. ¿Y qué es lo que nos manda? Debemos honrar, respetar, obedecer. Y ahí empieza el conflicto, ¿no? Por eso, una vez más, yo considero que Dios no se equivoca, y al ponernos este primer mandamiento, pues creo que se desencadena, porque, como yo le digo, un efecto dominó en todo lo demás. Si no aprendemos a hacerlo en casa, vamos a tener problemas y dificultades en todo lo que es la figura de autoridad. Ahora, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿sí? ¿Qué significará honrar? Vamos a hacer un pequeño análisis de la etimología de la palabra, ¿sale? Primeramente vamos de esta palabra textual aquí en el Antiguo Testamento, es esta palabra. Bueno, ahorita vamos a es esta palabra. La palabra se pronuncia kabot. Di conmigo kabot. Ok, kabot es un vocablo hebreo que significa dar peso a algo. Por eso ahí le puse ser pesado. Kabot quiere decir dar peso a algo o a alguien específicamente. Esa es la palabra que se traduce como honra, sí. Esa es la palabra que se traduce como honra. Ahora, si lo aplicáramos al mandamiento, equivaldría, fíjate bien, a saber que la honra a los padres no es algo ligero. ¿Qué sería? ¿Algo qué? Algo pesado, es decir, que tiene importancia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es lo primero que puedo percibir con el vocablo kabot, que no estamos hablando algo para Dios con ligereza, sino es algo con suma importancia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que también lo vimos el domingo, cita la carta a los Efesios, ¿verdad? En el versículo 2 hace referencia precisamente a Éxodo 20 y dice el apóstol Pablo: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahora, el apóstol Pablo utilizó un vocablo en esta carta también interesante. Ahora vámonos al griego del Nuevo Testamento. Di conmigo timao. Timao. Muy bien. Es el vocablo que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Efesios, tomando con referencia al mismo versículo que acabamos de ver. Pero me ayuda a entender lo que significa timao. Porque aunque ambos vocablos pueden tener una traducción correcta, como honrar, me llama la atención las conexiones que tiene. Eso es lo que quiero dar a entender. Porque timao, escucha con atención, timao significa escuchar o prestar con mucha atención. De hecho, algunos comentarios lo tradujeron de esta forma: hiper escuchar. ¿Cómo? Hiper escuchar, es decir, enfatizar, como dirían ahí, parar oreja. ¿Sale? ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús en Mateo 13 habla acerca de que el que tiene oídos oiga? ¿Te acuerdas?
se está refiriendo a un timao, precisamente. A un hiper escuchar. Entonces, ya que tengo las dos ideas, tanto el cabod en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ser pesado, y el hiper escuchar, el timao en el Nuevo Testamento, aquí hay algo que me ayuda a entender cuando el Señor nos pide honra. ¿Vamos bien? Es decir, que el Señor busca que cada uno de nosotros le preste atención. ¿A quiénes? A nuestros padres. ¡Wow! ¿Les prestemos qué? Atención. Otro. Que tomemos en cuenta, es decir, los tomemos en cuenta al escucharlos muy bien. Es decir, prestarles la debida atención. Desde ahí empieza la honra, sí. Y ahí yo pude compaginar esto, ya desde la etimología, con un caso. Solamente te voy a platicar porque hay muchos, pero hay un pasaje, si quieres tú puedes apuntarlo, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Lo puedes leer en casa. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Encontramos precisamente a un hijo. Este hijo se llamó Roboam. ¿Alguien recuerda a Roboam? Levanta tu mano, a ver. Nadie lo conoce. Solo una persona. Roboam era hijo ¿de quién crees? De Salomón. Levante la mano, ¿quién sí se acuerda de Salomón? Más popular. Ok. Y en primer libro de Reyes 12 vemos que Roboam precisamente no escuchó el consejo de su padre. E incluso me llama la atención porque dice que él tomó a la ligera. Fíjate, ¿qué quiero dar a entender? Fue en contra del cabot, ¿estoy siendo claro? Y fue en contra del timao. Consecuencia. Bueno, él no fue a tomar el consejo de los ancianos. Fíjate que algo también interesante en el Antiguo Testamento es que cuando dice padres, ¿sabes que en la cultura hebrea no hay término para abuelo y bisabuelo? Solo hay padres. Fíjate qué interesante. Entonces va más allá de solamente la figura paterna. Está buscando decirnos los mandamientos, que es honrar a quienes, a los ancianos. ¿Algo no es interesante? Bueno, seguimos con Roboam. Roboam abandonó el consejo precisamente ¿de quién? De los ancianos. ¿Cuántos no hemos visto, por ejemplo, hasta en las películas está que hay una figura de un consejo y precisamente ese consejo, ¿quién lo conforma? ¿Personas qué? ¿Jóvenes? No, personas ancianas. Wow, estoy tratando de que esto nos dé un poquito más de luz. Es decir, que si tú vas al día de hoy y tú tomas la opinión de tus padres, el consejo de tus padres, el consejo de los ancianos, ahí tú estás teniendo ¿qué? Honra. Bueno, Roboam, en lugar de ir al consejo de los ancianos, ¿sabes a dónde fue? Tú lo vas a leer en casa. Pidió el consejo a los jóvenes. Mira, lo que sucede al día de hoy también sucedía en el tiempo antiguo. ¿Cuántos al día de hoy tú crees que no menosprecian el consejo de los ancianos?
He escuchado muchas veces a jóvenes decir que el consejo de los abuelos o de los padres es anticuado. Con sarcasmo yo he escuchado incluso a jóvenes cristianos decir desde alguna forma de lo siguiente: pues entiéndelo, ya está viejito. Fíjate, algo similar Roboam, digamos, si lo tratáramos de contemporizar, Roboam no fue al consejo de los ancianos, fue al consejo de los jóvenes. La escritura dice que habían creído en él y que le servían. Consecuencia, ¿sabes qué pasó? El reino de Roboam se dividió. ¿Tú crees que solamente fue casualidad? Bueno, no lo niego, es posible que en la actualidad los jóvenes estén actualizados. No lo dudo. Dos, tampoco dudo que tengan muy buenas intenciones. Tampoco lo dudo. Y por supuesto, si algo se categoriza en los jóvenes es porque están llenos de energía, ¿cierto? Pero aquí está el punto. Pero si algo carecen es de madurez. ¿Y quién tiene la madurez? ¿Quién tiene la expertise? ¿Quién tiene ese cúmulo de sabiduría que dice la Biblia, que aún se ve reflejada en pelo blanco? Bueno, todo eso significa la palabra ¿qué? Honrar. Ahora, una vez más traigo a conclusión entender lo que significa honrar: dar peso, reconocer valor, mostrar respeto activo, porque a veces podemos reducirlo a obediencia. Obedécelos, ¿va? Si te piden vete por esto, pues vete por ello. Ya, eso no solamente es honrar. Honrar tiene que ver cuánto tú y yo podemos escucharles, prestar consejo a lo que ellos nos puedan decir. Ahora sí que todos los que tenemos la gracia al día de hoy de tener a nuestros padres con vida, hónralos. ¿Cómo? Hónralos. Préstales atención. Dales el peso que tiene su sabiduría, su consejo, su orientación, porque nos va a ser útil, ¿cierto? Ahora, ya esto obviamente incluye, pues por supuesto que una buena actitud, por supuesto que un cuidado, por supuesto que una gratitud, ¿sí? Todo eso es lo que el Señor, y reitero, porque no solamente es el mandamiento con promesa, sino entender que dice es lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Ahora, vámonos un poquito a la promesa asociada. Dice, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ojo, no es una garantía mecánica de longevidad individual, es un principio que habla de una honra a la autoridad legítima que por sí solo, ¿verdad? Cuando tú tienes claro esto, pues voy a decirlo así, te meterás en menos problemas porque tienes correctamente ¿qué? Alineado el principio de autoridad en tu vida, ¿sí?
Cuando esto no se tiene, como lo veíamos en el comentario que daba acerca de lo que algunos estudiaron el comportamiento y se dieron cuenta que eso. Ahora, ¿qué nos significa también? Aquí quiero ponerte 3 aplicaciones, porque yo entiendo, y aquí creo que el contexto social en un país como México y Latinoamérica, que abunda un poquito de lo que te voy a comentar, a lo mejor algo de esto tal vez te tocó. Es que a lo mejor te tocó un padre o una madre autoritaria, violenta, ¿verdad? Con adicciones, con una gran cantidad de áreas de oportunidad, ya para concluir, ¿verdad? Porque no quiero a lo mejor que alguien te diga, no, pues es la oportunidad que tengo para decir todo lo que hicieron. Bueno, yo puedo honrar aun cuando mis padres hayan sido unas malas personas. ¿Tú qué piensas? ¿Sí? Claro. Ahora, yo creo que todos comprendemos perfectamente cuando incluso su consejo, su orientación, y por muy maduros que sean, te das cuenta de que te está llevando totalmente contrario a lo que nos marca la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Y entonces precisamente por eso quiero poner estas acotaciones. Número 1, honrar no significa ¿qué? Aprobar el pecado. ¿Por qué? Porque si tus padres están en pecado, no quiere tener nada de honra el decir, bueno, pues que sigan así. Yo lo veo en 2 ángulos, como hijo, pero también como padre. Porque a lo mejor lo que yo estoy haciendo tal vez no es tan correcto. Y ahí, en este caso, mi hijo, bueno, yo solo tengo uno, no tiene por qué honrar algo que pueda significar un acto pecaminoso. Número 2, honrar no significa negar heridas reales. Y como te decía, yo creo que en el contexto latinoamericano hay muchas y muy profundas. Digo del latinoamericano porque es el que conozco, tal vez en otro contexto pues no te sabría decir. Pero yo creo que en México y en muchos países de Latinoamérica abunda el machismo y abunda también el matriarcado. Y la verdad es que han producido muchas heridas a muchos hijos. Y una cosa es honrarlo y otra cosa es decir no pasa nada. ¿Verdad que sí? ¿Estoy siendo claro, familia? Bien. Y tercera acotación que quiero hacer en la cuestión de la honra. Honrar sí significa, ojo, los primeros 2 fueron no significa, pero esto sí significa. ¿Qué significa? ¿Rechazar qué? La amargura. Yo decido, mira, lo que yo no pudo tal vez, lo que tú y yo no, tal vez no pudimos decir es cómo nos fue, cómo fue nuestra infancia o cómo fue nuestra crianza, qué cosas correctas hicieron nuestros padres con nosotros. Pero otra cosa es que yo me amargue. ¿Me estoy dando a entender? Porque ya si yo te digo, mira, yo lo puedo decir desde mi experiencia.
hay muchas personas que al día de hoy siguen atoradas en cuanto a su relación personal con Dios, porque cuando llegan al cristianismo y le empiezas a decir, es que Dios es tu Padre, que eso es verdad, ¿qué crees? Dicen, no, yo he ministrado algunas, como diciendo, no, ¿por qué? Porque la paternidad que lamentablemente les tocó, pues fue una paternidad, voy a decirlo así, no relacionada con Dios, sino todo lo contrario, relacionada con el demonio. Y ahí el conflicto. Crece una raíz que probablemente empezó con muchas heridas, y hay muchos corazones que al día de hoy siguen heridos, precisamente porque esa parte no ha sido sanada. Por consecuente, siguen teniendo al día de hoy un problema con la figura de autoridad. Qué importante entonces rastrear. Pero honrar sí significa que debemos de rechazar ¿qué? ¿Es bueno amargarnos? ¿Quién es el más perjudicado cuando hay una raíz de amargura en el corazón? Nosotros. Eso es quitar. Es decir, yo decido, aunque mi padre o mi madre hayan sido malos, si tú lo quieres, yo decido no tomar amargura y sí practicar ¿qué? Respeto. Porque eso es también hoy en día algo triste y lamentable, que en la sociedad donde tú y yo vivimos, el mal ejemplo y referencia que se tiene de una paternidad mal ejercida, mal ejecutada, lo interpretan en muchos hijos como, bueno, pues ahí va la mía. ¿Sí? ¿Y cuántos casos no hemos visto de hijos atentando contra sus padres? Porque ellos interpretan, es que ellos me hicieron y eso me faculta a mí que va de vuelta. Eso es lo que la palabra honra nos enseña. Di conmigo, para nada. Absolutamente. Rechazo la amargura y decido practicar respeto. Entonces, este primer mandamiento, familia, nos lleva a entender o nos confronta primeramente, ¿sabes con qué? Con una rebeldía que hoy está siendo fomentada en el modelo desde el individualismo. Confronta el desprecio por la autoridad espiritual, familiar, etcétera. Por eso el mandamiento quinto o el quinto mandamiento nos lleva una vez más a preguntarnos cuánto hemos decidido practicar la honra. Bueno, tengo que avanzar porque al final tengo todavía un poco más de reflexión en ambos mandamientos, pero vamos a entrar un poquito al siguiente. ¿Cuál es? Que dice, no asesines. ¿Sí? Una vez más te platico un poco del contexto etimológico. La palabra en el hebreo, fíjate, algo interesante que pude encontrar es que no prohíbe toda muerte, así se dice, toda muerte sobre cualquier circunstancia, principalmente, ahorita voy a decirlo porque a lo mejor lo vamos a decir, entonces eso sí me permite otro tipo de muerte, no, pero específicamente este vocablo prohibía el homicidio injusto. Tú debes de recordar que en el antiguo pacto aún Dios dio instrucciones, ¿verdad?, para matar a ciertos pueblos, ¿cierto o no?
¿Eso hace un Dios asesino? No, tenemos que checar cada caso en su contexto y darnos cuenta que lo que Dios buscaba era restaurarlos, que Dios buscaba acercarlos, pero muchas veces ellos no quisieron. Se rebelaron pese a eso, ¿sí? De ahí la indignación. ¿Te acuerdas de un profeta como Jonás? ¿Sí te acuerdas de la historia? Porque Jonás dice, sabía que los ibas a perdonar y yo quería que ardieran, ¿no? Bueno, Dios tiene un corazón, como lo dice su palabra, ¿verdad? Lento para la ira, grande en misericordia. Pero muchas veces encontramos un corazón ya totalmente endurecido en la narrativa bíblica de pueblos que se convierten en cínicos, que se convierten en total y absolutamente detractores de la verdad. Y bueno, Dios, quien ha dado una y otra vez oportunidades, a eso ya no vemos, ¿verdad? El contexto a veces nos da mucha más luz de que es cada palabra que Él manda tiene un gran peso, un porqué. Pero bueno, el sexto mandamiento, Dios está protegiendo la vida humana como algo muy importante, porque ¿cuántos saben que la vida humana es portadora de la imagen de Dios? ¿Cierto? Es decir, atentar contra la vida es atentar contra la imagen misma de Dios. ¿Sí? Y en prácticamente toda sociedad, el matar a alguien se convierte, creador, en un delito grave. Y como delito tiene que ser juzgado. Ahora, aquí viene mucho de lo que es la cultura moderna, ¿verdad que sí? Porque la cultura moderna hay una tendencia incluso a atentar con la vida desde su gestación. ¿Cuántos saben a lo que me refiero? Esa es la cultura moderna, donde pasamos otra vez tratando de ser modernos, o la intención de esta cultura desvía su atención de lo que siempre ha sido la imagen misma de Dios. Pero quiero llevar un poquito más a este mandamiento, porque fíjate que es interesante que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿te acuerdas del Sermón del Monte? ¿Sí te acuerdas del Sermón del Monte? Él tomó, y de hecho lo vamos a ver con otros mandamientos, tomó referencia puntual de estos mandamientos, en especial este. ¿Dónde lo encuentras? Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mira lo que dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo. Está referenciando Éxodo 20. No asesines, porque si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Bien. Y aquí viene lo que hemos visto, porque hemos tenido series del Sermón del Monte. El Señor Jesús no solamente se queda en el estricto sentido del literal del mandamiento, sino va a la raíz. Y eso es lo interesante, porque Él toma en cuenta lo siguiente.
Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Qué tremendo, ¿no? ¿Redujo el mandamiento de no cometerás asesinato o lo magnificó? Sí, porque el Señor Jesús pudo percibir que en la sociedad que le tocaba, pues todos estaban de alguna otra forma no ejecutando homicidio, por así decirlo, pero sí maldiciendo a medio mundo, insultando a medio mundo. ¿Y qué crees? Es la misma raíz, y ahora a continuación te lo voy a explicar. Porque la raíz de este mandamiento, como creo que todos los mandamientos, surge de la desobediencia de ¿qué? De un corazón. Mira, analízalo. Todo asesinato comienza con ira. Analízalo. Antes de un asesinato hubo un ¿qué? Hubo un enojo. Un enojo que no solo se quedó, ¿verdad?, en una pequeña molestia, se potencializó. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Y ejecutó. ¿En qué? En violencia. Una ira te lleva ¿a qué? Por eso la palabra dice airaos, pero no pequéis. La ira te puede llevar a una violencia. La violencia, ¿sabes con qué? Vamos a la raíz. Comienza con un desprecio. Analízalo. Cuando tú de alguna manera fuiste violento con alguien o con algo, necesariamente hubo un desprecio. Y el homicidio que el Señor Jesús está diciendo o llevando a poner en magnitud, la raíz desde donde proviene es un orgullo que ha sido herido. Chispas. No quiero ser tan detallista con lo que te voy a decir, pero yo vi un reportaje, es más, me voy a omitir de quién estoy hablando, pero era un asesino en serie aquí en nuestro país hace algunas décadas. Cuando el psiquiatra o el psicólogo entrevistó a este asesino en serie, que buscaba precisamente encontrar la raíz de por qué hacía lo que hacía con ello, él contestó y aceptando que todo lo que él hacía iba precisamente funcionando por una figura de una persona que hirió su corazón. Fíjate qué interesante. Era un asunto hasta cierto punto sentimental. Y cada vez que veía ese patrón en una persona, wow, le hacía recordar, le hacía volver todo este sentimiento y por ende ejecutaba. Nace de un orgullo herido, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Dios no solo está prohibiendo el acto, está condenando la raíz.
Tal vez tú y yo diríamos, no, pues no tengo el corazón como para hacer algo así, de asesinar a alguien. Pero ¿qué tal con la ira? ¿Qué tal con la violencia? ¿Qué tal con los insultos? Pues es lo que el Señor Jesús está llevando en el Sermón del Monte a reinterpretar los mandamientos, en especial esto. ¿Sí? Bueno, toda vida humana tiene dignidad intrínseca. ¿Estás de acuerdo? Y creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que llevar a promover esto. Mira, hoy en día ya hasta nos han como que etiquetado. ¿Ah? A mí algunas veces me han dicho así, es que tú eres pro vida, ¿verdad? Pero ya está como que un poquito despectivo. Que tú eres pro vida. ¿Y yo qué voy a responder? Pues claro, porque eso no está en que porque el tiempo ya cambió y porque quiero ser más moderno, entonces no. Porque veo a un Dios que otra vez, que su diseño perfecto está en lo que Él creó, que el sexto mandamiento nos recuerda que proteger la vida que Dios nos da es entender que Dios es el dador de vida y que toda vida humana tiene una dignidad intrínseca. Desde el que aún no nace, ustedes a lo mejor me pueden ayudar a decirme desde cuándo ya está gestado un ser viviente. ¿Desde qué semana? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, ahí ya está la vida humana. Y bueno, yo sé que son un tema que podría darnos para mucho más en profundidad, pero lo que quiero resaltar es eso. Ese bebé que aún no nace tiene dignidad. Pero me voy hasta el otro punto. Pero también el que está en sus últimas, por así decirlo. Lo voy a decir aunque me traten de censurar el video. Claro que estamos en contra, tanto del aborto como de la eutanasia, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que determina el último día de nuestra existencia. ¿Alguien le podrá dar un aplauso al Señor? Así es, familia. Temas que seguirán siendo controversiales, que en algunos círculos, voy a decirlo, se han infiltrado ya en la iglesia, incluso algunos ya se han permitido, como decirlo, bueno, vamos a checarlo. Pero aquí está la fuente. Entonces, una vez más, tenemos que entender que estos dos mandamientos, voy a tratar de resumir. El quinto mandamiento protege algo que es tan importante, que es la autoridad que da vida. Y el sexto protege la vida que Dios da. Parece un buen segmento para estos dos mandamientos. El honra a tu padre y a tu madre no me ayuda a proteger la autoridad que Dios ha puesto en mi vida. Y el sexto mandamiento protege la vida que Él me ha dado. Es tan importante entonces que tú y yo podamos reflexionar en esto. Ahora,
¿A quién pongo como ejemplo? Al mismo Señor Jesús. Pregunta, ¿el Señor Jesús se sometió a la autoridad terrenal? Siempre. Oye, pero el César era nefasto. Aún así. Pero se paró. ¿Te acuerdas lo que estamos entendiendo, ¿verdad? De decir, dar al César. Wow. Oye, el Señor Jesús dijo que Él nunca hablaba de su propia cuenta. Mira, ¿sí? Dijo que el que hablaba de su propia cuenta, su propia gloria busca. Que Él hablaba lo que había oído. Ahí está otra vez el cabo, ¿te acuerdas? Lo que había oído a su padre decir. Se sometió. Y aún en el estado más crítico, ¿tú recuerdas Getsemaní? Si es posible, pasa, ve cómo me siento, pero yo no quiero hacer lo que yo quiera. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga. Wow, ve hasta dónde. Honró perfectamente al Padre. ¿Y qué crees? En lugar de matar a alguien, Él se entregó. Él entregó su vida. Porque aquel quien merecía sí muerte, ¿sabes quién éramos? De nada más, aquí está la unión del quinto y el sexto mandamiento. Él entregó su propia vida para salvar la nuestra. El que nunca quebrantó el sexto mandamiento, también murió por los que hemos quebrantado, los que lo hemos quebrantado en el corazón. Bueno, quiero ahora llevarte a esto. Entonces, el uno, es decir, el quinto mandamiento, preserva el orden. ¿Cuál es el orden? Yo estoy bajo autoridad. Y el otro, que es el sexto, preserva la existencia. ¿Vamos a comprenderlo? Ambos, quinto y sexto, reflejan el carácter de Dios. ¿Te ayuda a entender cómo es Dios? Sí. Wow. Y ahora sí viene la reflexión. Primeramente, pregúntate, familia. Número 1. Al día de hoy, evalúa tu relación con la figura de autoridad. Date el tiempo para que tu corazón pueda tener una respuesta. ¿Cómo estás al día de hoy con la figura de autoridad? Y la pregunta que suma a esta evaluación es la siguiente: ¿honra solo cuando estás de acuerdo? Bueno, eso es muy fácil, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Honrar cuando tienes todo, ¿verdad?, a tu favor, eso es muy fácil. Aquí el gran desafío para todos nosotros es cuando nuestra opinión, nuestro sentir, nuestra forma incluso de ver las cosas no está tan en sintonía con la autoridad. ¿Te digo algo? En algún momento todos absolutamente lo vamos a tener muy presente, muy, muy enfático. Trata de responder. Segundo, ahora no solo es evaluar, ahora examina tu corazón. Porque estos dos mandamientos nos llevan a esta reflexión.
El corazón es engañoso. De verdad, al día de hoy, familia, ¿guardas algún tipo de resentimiento? Desde mi experiencia, las personas que el Señor me ha ayudado a ministrar, precisamente por una intención demoníaca sobre la vida de una persona, precisamente ha sido por este tema. Y muchas veces, ¿sabes cuál ha sido? Particularmente el resentimiento contra sus padres. Cuidado, no demos lugar a. Segunda pregunta. ¿Podrás decir que te estás permitiendo despreciar a alguien en silencio? Porque aunque no te atreverías jamás a atentar contra una persona, si te has atrevido a atentar en tu corazón. Y a lo mejor dices, pues no accionaría jamás porque no quiero ir a la cárcel, pero sí ya lo asesinaste en tu corazón. Y es lo que el Señor Jesús nos habló en el Sermón del Monte. ¿Vamos bien? Se pone buena la reflexión, ¿cierto? Estamos finalizando, familia. La sociedad que la cual hoy otra vez tú y yo estamos viviendo está en crisis, ¿verdad que sí? Lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque tiene estos tres elementos. Hay una crisis de autoridad, ¿cierto? Que lo podemos ver reflejado en autoritarismo, que lo podemos ver reflejado en el otro extremo, ¿verdad? De cero respeto a la autoridad. A mí me causa algo cuando veo una rebelión contra una figura de autoridad. Me causa algo. Te digo algo, siento feo. ¿Por qué? Porque no se está tomando en cuenta a la figura de autoridad como lo que es. También estamos en una crisis porque esa falta de sometimiento a la autoridad está creando violencia. Violencia en muchas expresiones y formas que ya está de más decirla. Creo que lo percibimos todos los días. Pero también la sociedad en la que yo vivo, como lo decía el domingo, está bajo ataque. Porque está tratando de golpear la institución que Dios por diseño creó, llamada la familia. Y si esto tú y yo lo hemos percibido no de ahora, sino de tal vez desde que tenemos uso de razón, si yo te dijera que estas crisis modernas que tú y yo estamos lidiando todos los días, precisamente tienen el antídoto, o el antídoto está, mejor dicho, en el quinto y en el sexto mandamiento. Porque si la sociedad en la que vivimos
seguirá en una crisis de autoridad, violencia y fragmentación familiar, el quinto y sexto mandamiento nos proveen el antídoto para solucionarlo con honra, respeto y valor por la vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que está sucediendo versus lo que Dios ya había establecido desde muchos años atrás. ¿Te das cuenta cómo, una vez más, no estamos descubriendo el hilo negro? No estamos tratando de inventar la rueda. Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Y para tiempos modernos, seguimos necesitando mandamientos eternos. ¿Cuáles? Quinto y sexto, que los podemos resumir en honra, respeto y valor por la vida. Termino con mi frase. ¿Listos? Cuando se honra la autoridad y se protege la vida, la imagen de Dios es respetada. ¿Quieres seguir evidenciando que en tu vida la imagen de Dios se ve con claridad y no distorsionada? Sigue honrando a la autoridad y sigue protegiendo la vida. Porque ahí la imagen que tú y yo proyectamos del Dios al que adoramos, precisamente, no solamente es respetada, es totalmente clarificada para decir, ese es el Dios de la Biblia. Con tus ojos cerrados.